Hola jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase número 49 de Ciencias, Tecnología y Física con el tema la electricidad, una parte de mi vida. Y bueno, nuestro aprendizaje esperado es describir, explicar y experimentar con algunas manifestaciones y las aplicaciones de la electricidad e identificar los cuidados que requieren su uso. Durante estas sesiones, durante estas clases que hemos trabajado, tanto las que yo les he dado como las que se han dado en televisión, hemos hablado acerca de muchas de las características de la electricidad. Hemos hablado de los conceptos básicos y ustedes ya tienen un panorama muy amplio acerca de estos contenidos, pero vamos a hacer un pequeño resumen y también vamos a hablar sobre los usos precisamente y el cuidado que se requiere para usar la electricidad. Recordarán ustedes que la electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y el flujo de cargas eléctricas. También recuerden que la electricidad esencial en nuestras vidas, es muy esencial en nuestras vidas y ha recorrido un gran camino, siendo muchos los hombres que han ido moldeando y adaptando a las necesidades de nuestra vida. Sabemos muy bien que la electricidad se presenta en la naturaleza, pero el hombre ha sabido manejar estos conocimientos para utilizarlos. Y sabemos que Tales de Mileto, él nos hablaba acerca de la electricidad estática y el electrón, que es muy importante. Benjamin Franklin habló acerca del pararrayos y de las cargas. Alejandro Volta, él diseñó la primera pila y también diseñó el voltio como medida de medición. Samuel Morse, el telégrafo. Alexander Graham Bell, el teléfono. Thomas Alva Edison, la lámpara incandescente, o sea, el foco, y Nikola Tesla, el primer motor eléctrico. Estos son algunos de los inventores más grandes que han utilizado y han manejado la energía eléctrica. Hay muchos más, pero estos son los más importantes. Bueno, la generación de electricidad consiste en transformar, acuérdense, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Transformar la energía química, cinética, térmica, luminosa, entre otras, en energía eléctrica para la generación industrial, ya sea para que la utilicemos en nuestra casa, la utilicemos en la industria, en los hospitales, y obviamente ha constituido eh, eh, un avance tecnológico muy importante. Gracias a la generación de electricidad, pues se ha dado el desarrollo de nuestra sociedad. También la electricidad se obtiene a través de otras fuentes de energía, como pueden ser las térmicas, por medio de calderas, las atómicas por la generación del núcleo del átomo, las químicas por reacciones químicas y las mecánicas por la caída de agua, lo que hablábamos de las presas o represas o las termoeléctricas. Eh, la energía, bueno, pues realmente la energía eléctrica es primordial para nosotros. Los principios o los conceptos básicos físicos de la electricidad, pues sabemos la carga eléctrica es una propiedad de algunas partículas subatómicas que determinan su interacción electromagnética. La materia eléctricamente cargada produce y fluye por los campos electromagnéticos. O sea, la corriente eléctrica es el movimiento de electrones en los conductores, recuerden. La corriente eléctrica es el flujo de esas partículas que se están moviendo. El campo eléctrico es un tipo de campo electromagnético producido por cargas eléctricas. El potencial eléctrico es la capacidad que tiene un campo eléctrico para realizar un trabajo y se mide en voltios. Y el magnetismo tiene que ver con la corriente eléctrica cuando se producen campos magnéticos y estos campos magnéticos varían
dependiendo del tiempo de la generación de la electricidad. Entonces, carga eléctrica, corriente eléctrica, campo eléctrico, potencial eléctrico y magnetismo son conceptos que nosotros tenemos que manejar en este tipo de temas. Bueno, también tenemos que especificar, ser muy claros sobre la corriente eléctrica. Aquí tenemos un conductor y aquí tenemos sus átomos. Estos átomos tienen electrones y la corriente eléctrica es cuando estos electrones libres van pasando de un átomo a otro átomo y así se da la corriente eléctrica. Entonces, cuando hablamos de corriente eléctrica es el movimiento de electrones en un conductor y se da la corriente eléctrica. También recuerden que vimos un tema muy bonito que era el circuito eléctrico y es el recorrido por el cual circulan los electrones y este circuito eléctrico tiene un generador, tiene un hilo conductor que son el cable, un elemento de maniobra y un receptor. Muy bien. Y pues también importante el uso de la corriente, en este caso de la electricidad. ¿Qué hay que desconectar? Pues desconectar cualquier aparato de la red eléctrica antes de intentar repararlo. Por ejemplo, desconectar la lámpara antes de quitar el foco. ¿Qué hace que no hay que conectar? No hay que conectar muchos aparatos en un mismo enchufe, porque puede producir calentamiento y esto pues puede provocar un incendio o un corto por el calentamiento de estos conductores. ¿Qué tenemos que tener cuidado? No tocar tocar los aparatos eléctricos con las manos mojadas. Nos podríamos electrocutar o también con la piel mojada produce también la electricidad o la conduce. Recuerden que el agua es un buen conductor de electricidad. También no coloques cables bajo las alfombras o otros lugares que pisas con frecuencia. Tampoco los coloques de modo que puedan tropezarse con ellos. Para desconectarlos, no hay que tirar del enchufe, porque también puedes romper el conductor. Cuando utilicemos la televisión o ahora las pantallas, no toca la pantalla de la televisión después de sufrir descargas eléctricas. Y obviamente también no te vayas a electrocutar o de recibir una descarga. Hay que avisarle a un adulto o a una persona que nos ayude cuando se vean cables en mal estado. Esto puede ser que pueda producir una descarga eléctrica. Y también es importante que si se puede arreglar con cinta aislante, podría ser, pero lo más importante es buscar a alguna persona que conozca, que sepa para evitar algún accidente. Estas son algunas recomendaciones que nos dan para poder utilizar y para poder evitar accidentes con la corriente eléctrica, en este caso con la electricidad. Recordemos que la electricidad es muy importante para nosotros, así que debemos saber cómo usarla. Por último, jóvenes, lo único que les pido es que contesten esta actividad muy sencilla, marcando con una X los objetos que funcionan con energía eléctrica y también que escribir qué haces en casa para que fomentar o eh, reforzar las medidas de seguridad con la energía eléctrica. Y uno de estos une con una línea los objetos que se usan antes y ahora para realizar un trabajo. Y si en tu casa tienes algún objeto que se usaba antes, descríbelo y menciónalo para qué sirve. Es muy sencilla la actividad. Que la pasen muy bien. Excelente día. Nos vemos la siguiente clase. Me dio gusto saludarlos. Hasta luego.